derramando su sangre por nosotros. Demos gloria y honra al que resucitó al tercer día, porque la cruz no tendría mérito sin una resurrección. Óigame, porque la cruz no tendría mérito ninguno si no hubiese habido una resurrección al tercer día. Y todavía tendría menos mérito si a los 40 días no hubiese habido una ascensión a los cielos y hubiese colocado a Yeshua Mesías en un lugar de privilegio y nos hubiese sentado conjuntamente con Él en lugares celestiales. Bendito sea el Cordero. Yo decía, bueno, si pastora no se calla, yo no predico porque no me va a dejar nada para decir. Pero es un solo espíritu y le doy gloria y honra al Padre porque su espíritu es uno solo. Dios no tiene dos bocas. Diga conmigo, Dios no tiene dos bocas. Dios no tiene dos bocas. Say with me, God don't have two mouths. Thank you. Thank you. God does not have two mouths. He has only one mouth. Una boca. That's it. Ok. Vamos a estar en este día predicando bajo el tema heridos, pero esperanzados, cuando el quebranto prepara el camino del Mesías. We're going to be preaching under the subject, broken, but hopeful. Amen. When our brokenness prepares the way for Messiah. Amen. Amén. Así es que yo le voy a leer primero un versículo, pero después yo le voy a pedir que pida su Biblia y creo que le voy a pedir a Pastora. Creo que Pastora me va a ayudar a predicar hoy. Amen. Vamos al Salmo 22. Le voy a pedir que usted vaya al Salmo 22. Poderoso Dios, aleluya. Amén. Adórelo, adórelo, adórelo. Santo tú eres Jehová. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Y yo le voy a pedir que comience a leer el Salmo 22, por favor, amada pastora. Cuando el Espíritu le diga conforme usted sienta. Amén. Bendecimos tu palabra, ya está bendita, ya se manifiesta en bendición. Poderoso Dios. Bendito eres Cordero. La palabra se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él es complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos
God. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Aleluya. Uy, Salmo de David, que recibió una revelación del Mesías. ¿Se puede sentar? En este salmo la voz de David traspasa los siglos. Él está clamando como una sombra del Mesías. David estaba teniendo su propio quebranto y comienza con estas palabras que Jesús también dijo en la cruz en el momento que todo el pecado del mundo fue sobre él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Porque si usted alguna vez se ha sentido solo, Jesús también se sintió solo en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Eterno que Él es varón experimentado en quebranto. Cualquier cosa que usted crea que usted está pasando o pueda pasar, ya Él caminó por ahí. Ya Él pasó por ahí. Aunque David hablaba desde su propio quebranto, el espíritu de la profecía lo llevó más allá. Y este salmo nos muestra cómo el dolor no cancela el propósito, sino que viene a poder revelarlo. Viene a poder revelar el propósito. Cuando usted está pasando un quebrantamiento, Dios está revelando propósito en medio de eso que usted está pasando. Si usted puede encontrarlo, if you can highlight it, then you will. El quebranto de David se convierte en un eco profético del sufrimiento del Redentor. Y es interesante porque a todas luces, si nosotros examinamos la vida de David, David no merecía tener absolutamente ninguna revelación. Si nosotros examinamos la vida de David, el Señor mismo le dice, no puedes hacerme un templo porque tus manos están manchadas con sangre. Y no se refería a la sangre que se había derramado en guerras, se refería a la sangre de uno que él había conspirado para que su vida pues se quitara. El quebranto de David, porque ciertamente experimentó quebrantos. Muchas veces vino a su vida sin razón, pero otras veces vino conforme a las consecuencias de sus propias acciones. David falló, pero su sensibilidad espiritual fue tal que aún en la oscuridad de sus propios pecados pudo profetizar una esperanza futura. ¿Por qué le digo todo esto? ¿A dónde voy? La sangre derramada de Mesías no es para unos escogidos que son perfectos, que flotan y que tienen alitas. La sangre derramada de Mesías es para gente que constantemente mete la pata. La sangre derramada de Mesías es para gente que no es perfecta en ninguna manera, pero sin embargo, tuvieron un momento de encuentro o van a tener un momento de encuentro y han sido escogidos desde la eternidad, aunque no haya en ellos en la naturalidad nada que los cualifique para ser llamados. David tenía varios profetas.
Natán era uno de ellos. A Natán, siendo profeta de David, no se le reveló el Mesías. Pero a David se les reveló. No decidimos nosotros a quién se le revela el Mesías. Nosotros hablamos del Mesías y Él se le revela a quien Él quiere. ¿Usted me está entendiendo por dónde voy? ¿Será posible que usted entienda lo que estamos hablando? Mire, todos los patriarcas tuvieron fracturas humanas. Fueron vasos escogidos, pero tuvieron falta. Vamos por la palabra. Abraham. Abraham mintió sobre Sara, no una vez, 2 veces. Dudó de tomar a Agar, pero creyó finalmente y le fue contado por justicia. Esto lo vemos en Génesis 12:13 para los que anotan y para los que van a la palabra y confirman que lo que hablamos es como dice el Eterno. Y Romanos 4 del 20 al 22. Tenemos un Isaac que habiendo hablado Jehová palabra profética sobre Jacob desde el momento del nacimiento, prefiere a un Esaú por capricho sin discernir la voluntad profética de Dios. Tenemos un Jacob, engañador desde el vientre, pero fue transformado cuando fue quebrantado en Peniel. Génesis 32:28. Y le fue cambiado el nombre. Porque el mundo te llama Sonia, pero Dios te dice profeta. Porque Él llama a quien quiere, como Él le da la gana. No porque nadie se lo merezca. Si vemos los méritos de los patriarcas, le acabo de enseñar y demostrar por la palabra que ninguno se merecía el lugar de privilegio que Dios le dio. ¿El lugar de privilegio? Sí. Todos y cada uno de ellos pertenecen a un linaje de gloria. Cada gota de sangre desde Abraham en adelante trajo brought forward un Mesías. A pesar de sus errores, cuando fueron confrontados por Dios, respondieron con fe y humildad. Y por eso vieron las promesas que apuntaban hacia el Mesías, Hebreos 11:13. No somos perfectos de ninguna manera. Vamos a pecar, vamos a fallar, no como una licencia, sino como una realidad de una naturaleza caída de esta carne que lamentablemente a veces nos gusta adobar. Pero cuando somos confrontados por Dios y en vez de comenzar a justificarnos, como Adán, la mujer que me diste, entonces el Padre puede comenzar a accionar en nosotros y hacer cosas distintas. David va de pecador a profeta por causa de qué? No porque era David el más bonito, el que tocaba el arpa que le escribía. Fue por su arrepentimiento. Falló gravemente. Tomó a Betsabé, una mujer que no era suya. Asesinó a Urías, porque tal vez no lo hizo con sus propias manos, pero el Señor se lo contó, como si lo hubiese hecho con sus propias manos. Lo planificó y lo ejecutó. Hizo un censo cuando Dios le dijo, no lo hagas. No fue un buen padre. No lo fue. Ve al berenjenal que tenía en su casa. Les recomiendo que lea los libros de Samuel y los libros de Reyes. Pero cuando fue confrontado por Natán, no se endureció, sino que se humilló. Llegó el profeta, vino donde David. ¿Todo bien? Te vengo a contar una historia. Vamos a ver cómo tú me puedes resolver este asunto. Mira, había un hombre
que tenía una ovejita, una sola ovejita, y había otro, mira que esto tenía oveja que se acabó. Esta es la versión de que nadie ha hablado. ¿Verdad? Bastante feo. Y el que tenía muchas ovejas mató al que tenía una sola y se le quedó con la oveja. Fíjate, ¿qué debemos de hacer con eso? Y David se indignó, mira, le entró una cosa mala y automáticamente y rápidamente dijo, ¡hay que matarlo! Te tengo noticias. Ese eres tú. Y David pudo haber hecho lo que muchos de nosotros haríamos. No, lo que pasa es que tú sabes que Urias debió haber hecho un techito donde estaba el baño. Porque si Urias hubiese hecho un techito, cuando yo hubiese mirado, yo no hubiera visto a Betsabé. O Betsabé tenía que haber tomado ese tiempo para esconderse. Ella no debió haber salido a bañarse. Porque todo el mundo en el reino sabe que a mediodía yo me asomo al balcón. O pudo haberle dicho, pero es que yo soy el rey. Y tengo derecho a todo lo que hay en el reino. Pudo también haber dicho como Saúl, es que el pueblo está esperando que yo sea un papi. El pueblo está esperando que yo sea el papi de los papis. Pero él no hizo nada de eso. Sino que se humilló. El Salmo 51 completo es un reflejo de esa humillación sincera, les recomiendo que lo lean. Abraham vio la esperanza de Mesías en el libro de los Hechos, pero en Hebreos 11 lo dice. Todos estos patriarcas y todos estos hombres pecadores hasta lo último tuvieron revelaciones de Mesías o encuentros con el Mesías. Abraham tuvo una cristofanía. Se cree que el ángel de Jehová con el que Jacob peleó fue otra cristofanía. Una cristofanía es cuando el Mesías antes de ser encarnado se le presentaba a él. Abraham tuvo varias cristofanías, vemos también a Melquisedec entre sus muchos encuentros. Imperfectos, pero humillados delante de la presencia de un Dios vivo, pudieron tener una revelación del Mesías. Aleluya, Dios. Porque hubo arrepentimiento en cada uno de ellos y los vemos y vemos sus palabras. Vaya a las escrituras, cada vez que alguno de ellos falló al ser confrontado, sus expresiones, Jehová, contra ti, contra el cielo he pecado. Pero en el Salmo 22, del versículo 22 en adelante, el tono comienza a cambiar de un lamento a una victoria. Comienza a decir, anunciaré tu nombre a mis hermanos, lo mismo que Jesús declara detrás de su resurrección. Hebreos 2:12. La humillación precede la glorificación. Cuando usted se humilla, entonces Dios puede comenzar a elevarlo y llevarlo a donde lo quiere llevar. Pero al altivo Dios lo mira de lejos. Si David se hubiese justificado como Saúl, no hubiese linaje de gloria, no hubiese raíz de David en el Mesías. Jesús, hijo de David, llevó nuestra vergüenza para darnos su justicia. Antes de ascender a los cielos dijo, la gloria que me diste se le ha dado a ellos.
Así es que tu humillación, el lugar donde tú crees que a ti te están humillando, puede ser el umbral de tu mayor revelación. A nadie le gusta que lo señalen. A nadie le gusta que le muestren su error. A nadie le gusta que Dios le revele a otro lo que está mal en él. Todos queremos que Dios nos hable a nosotros y vamos a una intimidad para que Dios nos hable. Pero hay momentos donde nosotros mismos no nos podemos corregir. Y viene Dios en su sabiduría y llama a Natán. Porque David era profeta. Y Dios le hablaba y le revelaba, le mostró al Mesías. Vio la crucifixión y vio la resurrección. Pero no pudo él mismo señalar su pecado con Dios. No pudo él mismo. Por más que tenía unas experiencias extraordinarias en el Maestro, por más que tenía una relación con Dios, que dice la palabra que es un hombre conforme al corazón de Dios, no pudo ver sus propias fallas, no pudo ver sus propios errores. Le tuvieron que venir a ser señalados por otra persona, porque Dios usa vasos, lo usaba él, pero usaba a Natán. Si el hombre tuviese la total capacidad de autocorrección, no hubiese necesitado un Mesías. Yo se lo voy a repetir, I don't know if that's okay. Si el hombre tuviese la total capacidad de autocorrección, no necesitaríamos un Mesías. No hubiese hecho falta. Pero no la tenemos y tenemos que reconocer cuando Dios trae un vaso como a Natán para decirnos, you messed up. Te equivocaste. ¿Ves ese sign que dice no entre? Y ya tú estás a mitad de carne. That's where you are. No deseches la corrección. Toda la sangre de Mesías en el Calvario es simple y llanamente porque el hombre no tiene la capacidad de una autocorrección. No somos Google, no nos autocorregimos. Y todavía Google cuando autocorrige, ¿qué pasa? Se equivoca. Voy para allá en 2 minutos. Tengo vallas en... No deseches el quebranto. Mire, nadie quiere experimentar dolores. Todos queremos que nos vaya bonito, por eso es que cuando entramos al Mesías, nos gusta que nos digan que todo va a estar bien, que va a ser un camino de pétalos de rosa. ¿Sabe qué? El camino de Jesús al Calvario, allí no había rosas. En el mundo tendréis aflicción. No teman, yo he vencido. ¿Cómo venció? Cargando un madero. Por una vía dolorosa. Vaya a Google, mire por donde él caminó todavía. Está allí. Las mismas piedras. Desnudo. Porque las películas le ponen un pañito para que usted no se ofenda. Dice la palabra molido. ¿Usted ha visto carne molida? Así estaba el Mesías. Dolor. Yo le voy a contar de dolor. Yo fui tan y tan atrevida al principio de mi camino con el Señor. Y esto yo se lo contaba hace poco, una experiencia que tuve, se lo compartía a un grupo de hermanas que estábamos conversando cosas del Eterno, que son las mejores cosas de conversar. Y yo fui tan atrevida que yo decía, Padre, yo quisiera experimentar un poco de lo que tú pasaste allí, porque, ¿sabes? Yo estaba bien envalentonada, yo acababa de ver la película de la Pasión de Mel Gibson, tú sabes, yo estaba bien identificada en ese momento, enamorada de Jesús, y yo decía, yo quisiera
experimentar por un momento. Yo sé que fue un microsegundo y yo pensé que yo me había muerto. Yo caí al piso como si me hubiese tocado una verja electrificada, por lo menos como a 2 pies de donde yo primero estaba orando. Yo no podía explicar exactamente dónde a mí me dolía o no me dolía, porque yo no podía definir dónde empezaba y dónde terminaba el dolor. A mí me dolía lo mío y lo prestado, hasta el pelo. Yo estuve tirada por lo menos 2 horas en el piso, y yo le garantizo que por su misericordia eso fue un microsegundo. Porque la ignorancia es atrevida. Y de pura ignorante yo pedí algo que nunca debía haber pedido, pero es verdad, va a salir. Porque la palabra dice que por nuestra persistencia Él nos puede dar cosas que no necesariamente esperará. Y después de que me paré de aquel piso, a las 2 horas que estuve allí, me postraba delante del Señor y en mí, yo decía, es que no es posible. Ningún cuerpo humano está diseñado para semejante dolor. ¿Cómo tú pudiste pasar esto? ¿Cómo pudiste? Cada vez que veo científicos diciendo todo lo que aquel cuerpo pasó en el madero, yo digo, ¿cómo pudo? El dolor que él experimentó es algo tan y tan salvaje, porque no hay otra palabra, tan y tan salvaje, que teniendo el poder que él tenía de detener todo aquello, él siguiera hasta lo último. Usted y yo no hubiésemos aguantado 1 minuto, se lo estoy diciendo, yo sé que fue un microsegundo, para mí fue eterno. Y yo pensé con toda honestidad que yo me había muerto y que me había ido al infierno, eso yo pensé. Para serle bien honesto. ¿Puedo ser transparente? Puedo. Pensé que me había muerto y que había perdido la salvación. Así. Por atrevido. Abraham, Jacob o David, Yarno, papi, cualquiera de nosotros. Si tan solo nos postramos y empezamos el remito, pero Dios hace como quiera. Vamos a poder ver el Mesías en medio de nuestras noches oscuras. Vamos a poder recibir una revelación de Mesías que tal vez muchas personas no tienen. Muchas veces usted me escucha que yo digo mi abad. Abad significa amado en hebreo. Y a lo mejor usted no va a ver mucha gente que le llama así, pero esa ha sido la revelación de Mesías que yo tengo, porque yo he visto cómo es mi amado. Y usted debe tener y procurar su propia revelación del Mesías, pero sin humillación eso no puede pasar. Usted va a seguir adorando al Dios de sus padres hasta que usted no tenga un encuentro suyo. La cruz es el lugar para que usted tenga su encuentro suyo, pero el lugar de la resurrección es para que entonces usted comience a caminar con esa revelación. Dios sigue escribiendo historia con gente quebrantada. Dios no está buscando gente que estén acá arriba para entonces darle, porque cuando David fue ungido como rey, era un pastor de ovejas apestoso en un campo. Bendito Dios. Dios sigue escribiendo su historia con gente quebrantada. David no solamente era un pastor de ovejas en un campo. David era un hijo ilegítimo que no podía ir al templo a adorar. Tuvo que hacerse un tabernáculo para poder ir delante de la presencia. Él no podía entrar ni en el atrio. Sin embargo, escribía en el Salmo que había que entrar por sus atrios con gozo. David no tenía el privilegio que usted y yo tenemos, que entramos como sin nada delante de la presencia. Cuando iba llevando el arca, daba un paso y sacrificaba, otro paso y sacrificaba, porque él sabía que él no era digno de esa presencia.
damos todo. Le estoy hablando de humillación, por favor entiéndame, porque este mensaje me cortó a mí primero antes de venir a acostar para afuera. Me estoy sincerando con usted. El Señor está buscando gente quebrantada, pero con un corazón moldeable. Si usted se lo sabe todo, muérase y váyase para el cielo. Perdóneme. O se murió y no se lo contaron. Alguien se le olvidó compartirle el cafecito con el quesito. Y tal vez este no es el mensaje de Domingo de Resurrección que usted quería. I'm so sorry. Esto no era lo que yo quería predicar tampoco. Pero esto fue lo que Dios me habló. Porque es necesario ya que tengamos un quebrantamiento real delante de su presencia. Nosotros necesitamos llegar a un lugar de rompimiento real. Donde nos quebrantemos delante de la presencia del Señor, donde nos humillemos, donde nos dejemos de justificar, donde es más fácil. ¿Sabe por qué? Porque los ojos miran para afuera. Es momento de mirar hacia adentro y ver qué es lo que hay en el zafacón que nosotros llamamos corazón. Amén. Aleluya. Mirar nuestra altivez, nuestro orgullo. Mira, el conocimiento no salva a nadie y se lo voy a decir yo. Que el conocimiento no salva a nadie. Y bien que lo sé. El conocimiento no va a hacer que usted no peque. Y bien que lo sé también. Hasta que usted no tenga un encuentro revelado como un Mesías real para usted. Porque Él está en la Biblia de tapa a tapa, pero si no es real para usted, usted está en una religión. Y no en una relación. Y la religión lleva a la gente a caminar aquí, sin mirar aquí. David dijo, examíname. Y yo siempre le digo al Padre que me pueda yo examinar. Porque si necesito pedirle a Dios que me examine, dejé de mirar para adentro. Y eso es bien peligroso. Por eso decía el maestro, no mires la vida. Perdón, no mires la paja, mira la vida. Lo que tú crees que es grande allá, puede ser peor acá. Y muchas veces lo que yo estoy viendo allá es un reflejo de lo que hay acá. Te adoramos, Dios, aleluya. Ayúdanos, Padre. Vamos a ponernos de pie. Yo creo que ya se para lo suficiente. Para todos nosotros y me incluyo. Créame que Dios me ayude. Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Yo no le voy a pedir que pase al frente, si usted quiere pasar, eso es cuestión suya, pero yo sí le voy a pedir que podamos hacer esta oración. Y yo sí le voy a pedir que usted la repita y la medite en su corazón, porque yo creo que la iglesia necesita un rompimiento y una liberación del orgullo. Oh, Dios. Porque el que podía gloriarse de todo agarró un madero, lo cargó hacia un calvario y se entregó por los que realmente no lo merecemos. Padre de la gloria, oramos. Jehová, Dios mío, tú que conoces lo profundo del corazón humano, venimos hoy con reverencia y con temblor delante de tu presencia. Nos presentamos como vasos quebrados, Señor, con generaciones que muchas veces han heredado altivez, dureza y autosuficiencia. Nos creemos que podemos todo, que sabemos todo y que nadie nos puede ministrar. Reconocemos que hemos llamado bueno a lo que no lo es, que hemos ignorado tu voz por seguir nuestros propios caminos y que hemos levantado altares al yo, mientras el altar del Cordero ha sido olvidado. Hoy en el nombre de Yeshua Mesías, rompemos toda cadena
llena de orgullo, de dureza, de razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento del Mesías, contra el conocimiento del Cordero Inmolado, contra el conocimiento del que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros sin merecerlo. Rendimos toda actitud, toda palabra, todo pensamiento, toda estructura, Señor, humana que se opone a la revelación de quién eres tú y de lo que tú hiciste y lo que sigues haciendo. Derribamos fortalezas internas que hemos construido nosotros mismos, mi Señor, que nos han impedido vernos como que necesitamos redención. No somos santos siempre santos, ni salvos siempre salvos. Oh, Ruach HaKodesh, espíritu de verdad, espíritu de santidad, espíritu de sabiduría. Sopla sobre corazones de piedra en esta hora y transfórmalos en corazones de carne. Decimos Hosana, que significa sin ti no podemos. Haznos sentir la necesidad urgente de un arrepentimiento verdadero para poder tener un verdadero, real, auténtico encuentro contigo que nos haga caminar de las manos con el Mesías. Que no seamos como Saúl, que justificó su pecado, sino como David, que se postró delante de ti y clamó: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, desmantela el trono del ego y quémalo para que nunca más lo podamos volver a establecer. Establece en nosotros el gobierno del Cordero humillado. Haznos partícipes del quebranto santo que nos lleva a la cruz y que nos puede resucitar al tercer día. Haznos ver a un Mesías que fue colgado, traspasado, abandonado por amor, y despierta en nosotros un clamor genuino como el que hubo en David. Ten misericordia de mí, oh Dios, y de cada uno de mis hermanos, Señor, porque nuestra carne exaltada perece. Te pedimos, Abba, tu fuego, que tu fuego consuma todo lo que nos hace resistir tu voz. Rompe el velo del orgullo, desármalo, derrumba nuestra torre de Babel interna. Haznos volver como hijos y no como príncipes sin padre. Padre de la gloria. Hoy renunciamos al orgullo espiritual, al conocimiento vacío, al perfeccionismo sin presencia, a estar pero sin esencia. Queremos conocerte a ti, el Mesías resucitado, en la hermosura de tu quebranto, pero en la gloria de tu obra completada, en el poder de tu resurrección. Yeshua, manifiéstate en nuestra oscuridad. Tú eres la luz que no puede ser resistida cuando un corazón se rinde. Nos rendimos, Señor. Haznos humildes, haznos santos, haznos tuyos, en el nombre poderoso de Yeshua Mesías. Hemos orado y creído.